Bien, hermanos, como ustedes saben, ya llevamos varios días tratando, ya esta es la predicación número 25 de la serie En Busca de la Santidad. Ya casi estamos llegando a la recta final, quizá nos quedan unas 6 predicaciones de este tema, pero hermanos, vamos a seguir desarrollando este tema. Yo creo que hay algo que importante que nosotros debemos resaltar, es la reiteración una y otra vez de todas estas cosas, hermanos. Si hay algo que un maestro de la palabra, un pastor, debe hacer con su congregación, es repetir una y otra vez. No sé si ustedes han visto a través del Antiguo Testamento cómo Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio reitera lo que había dicho en Éxodo, como también en Números se reitera lo que se había hecho en Levíticos, y vemos esta reiteración. Todo siempre es una reiteración para que nuestros corazones queden bien grabados y marcados con las verdades esenciales de la vida del creyente. Así que todo verdadero creyente, como estamos tratando, hermanos, en este caso de los medios de gracia que estamos tratando en este tema o en esta serie de la responsabilidad y de los medios de gracia privados, todo verdadero creyente hará un uso responsable de los medios de gracia que Dios ha provisto para poder crecer en la vida cristiana, en su vida de santidad. Dios ha prometido santificar a aquellos que han sido salvos, pero Él lo hace a través de medios que Él ha establecido. Estamos diciendo que hay una responsabilidad por parte del creyente que asumir, y que esta responsabilidad que cumplir, hermanos, es una lucha constante. Esta lucha es en busca de la santidad. Ya hemos visto, hermano, muchas de esas responsabilidades en nuestras últimas enseñanzas. Estamos considerando, como decía ahora rato, los medios de gracia privados en nuestro proceso de santificación, como lo es la lectura personal y reflexiva de las Escrituras, la persistencia de la oración privada, el sometimiento sincero a la disciplina del Señor y la responsabilidad que tenemos de apartarnos de toda circunstancia que pueda llevarnos a caer en pecado. Eso es lo que vimos la semana pasada. Pero debemos señalar una vez más, hermanos, que cada una de estas responsabilidades pueden funcionar apropiadamente únicamente en el contexto del cumplimiento de las demás. No es cumplir unas y las otras no, sino todas ellas. Es decir, debemos estar prestos a cumplir fielmente con todos los medios de gracia para nuestra santificación que Dios nos ha proporcionado, tanto los públicos como los medios de gracia privados. Si en realidad, hermanos, nosotros estamos en búsqueda de la santidad. En la mañana de hoy estaremos considerando un elemento más, y estamos hablando de la responsabilidad, otra responsabilidad que tenemos. No solamente tenemos la responsabilidad de apartarnos de aquellas circunstancias que nos pueden llevar a pecar, sino que tenemos la responsabilidad que tenemos como creyentes de velar, de estar vigilantes, de estar alertas en todo momento. Eso es lo que deseo tratar en esta mañana, la responsabilidad que tiene el creyente de velar. Así que la responsabilidad que tiene todo creyente de mantenerse despierto, de estar vigilante en medio de la lucha en busca de la santidad, hermanos. Buscar la santidad es una lucha, sobre todo cuando hay un enemigo que reside en nosotros y se opone tajantemente a que nosotros desarrollemos las virtudes contrarias al pecado. Y para tratar, hermanos, con esta responsabilidad, vamos a hacerlo con los mismos puntos que tratamos la enseñanza anterior, de una manera semejante o similar. Y vamos a tratar en primer lugar el fundamento de esta responsabilidad. El fundamento de esta responsabilidad, vamos a mirar dónde se ha establecido este deber, esta responsabilidad en las Escrituras. Vamos a señalar en qué versículos se encuentra esta demanda que Dios pide de los creyentes. En segundo lugar, vamos a ver el planteamiento de esta responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? De que estemos vigilantes. O sea, vamos a dar una explicación conforme a la Escritura de cuál es la responsabilidad de velar. Y en tercer lugar, vamos a mirar la aplicación de esta responsabilidad en ciertas circunstancias específicas. La responsabilidad que tenemos de velar en ciertas circunstancias específicas. Entonces, estos son nuestros 3 encabezados. Vamos pues, en primer lugar, a tratar con el primero. ¿Y cuál es el primero? El fundamento de esta responsabilidad que tiene el creyente de velar. Hermanos, todo creyente tiene el deber de estar vigilante. Debe mantenerse alerta en cuanto a su vida de santidad. Todos los días, todo el creyente debe hacer una introspección, pero más que una introspección,
es una evaluación apropiada de sí mismo en la lucha contra el pecado. A lo largo de todo el Nuevo Testamento aparece la palabra o el término velad, y la mayoría de las veces que lo encontramos aparece de manera imperativa. Es decir, es un mandato, es una obligación que tiene todo creyente, lo cual implica que no es algo opcional, no es una sugerencia, no es una recomendación, sino un mandamiento. Es un mandamiento que todo cristiano está sujeto a ese mandamiento. De hecho, el Señor Jesucristo nos ordena primeramente en el contexto de su venida, de su regreso en Mateo 24:42, hablando en el contexto de que estamos con la esperanza de que Cristo venga por segunda vez. Nos habla de que debemos velar. Dice en el versículo 42 de Mateo 24, dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Y esta palabra que velar es estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nosotros sabemos que un ladrón nunca va a decir: bueno, voy a venir a las 3 a la casa, voy a ir a robar a las 3 de la mañana. No avisa, ¿cierto? Nos va a coger de forma sorprendente. De igual manera, la venida del Señor va a ser sorprendente, va a ser el momento que menos pensamos. Así, de esta manera, por lo tanto, si es así, debemos estar vigilantes en qué momento va a llegar nuestro Señor, porque tendremos que rendir cuentas a Él. Y el Señor nos dice: estad constantemente alertas y vigilantes. Cristo nos exhorta en este pasaje a vivir vidas santificadas, conscientes de que el día del juicio se acerca, o el día de nuestro final de nuestros días con la muerte. Por tanto, se requiere de nosotros que seamos prudentes y que tengamos cautela espiritual y moral, ya que esto es necesario para nuestra preparación. Todos los días debemos estar velando, debemos estar vigilando. Yo sé, hermanos, que en algunos contextos evangélicos se hablan de vigilias y que se quedan en un culto hasta la noche, y no estoy diciendo que eso del todo esté mal, pero la palabra vigilar o vigilia creo que tiene una implicación mucho más directa, y es de velar cómo estamos andando en nuestra vida cristiana. Si realmente estamos andando conforme a la voluntad de Dios o conforme a los impulsos de nuestro propio corazón. Si realmente andamos en fe o estamos andando en incredulidad. Entonces debemos todos los días examinarnos. Pablo por eso decía: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El otro texto, hermanos, en el cual podemos hallar ese fundamento de este deber, que también se encuentra en forma imperativa, es Mateo 26:41. Ahora, este texto se encuentra en el contexto de la crucifixión, o más bien el arresto de Jesucristo. Ustedes recuerdan que los discípulos, muchos de ellos dijeron: Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré, o aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Ahora el Señor les dice a ellos pensaban que estaban firmes, ellos pensaban que podrían estar con Jesús y podían serle fiel en esos momentos de tribulación y en la cual Jesucristo iba a ser arrestado. De hecho, Pedro, que era uno de los hombres más impulsivos: Señor, yo nunca te dejaré, aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré. Y fue el que más le negó, 3 veces le negó antes de que Jesús fuera arrestado, o en el mismo arresto. Por eso el Señor, en ese contexto, recuerden que antes de que ocurriera eso, el Señor le dice: velen y oren para que no entréis en tentación. Dice aquí: velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí hay algo claro que nosotros debemos señalar: el espíritu de la verdad está dispuesto, pero el problema es que la carne es débil. Nosotros no podemos ampararnos en nosotros, hay debilidad en nosotros. ¿Por qué debemos velar? Porque somos débiles, porque somos frágiles. El deber y la razón por la que debemos estar vigilantes es por causa de nuestras debilidades. Ustedes recuerdan que ellos estuvieron, el Señor dice: acompáñenme a orar. Se llevó a Pedro, se llevó a Jacobo o a Santiago, y se llevó a, Pedro, Jacobo y Juan estaban orando, pero dice que no fueron capaces de orar ni siquiera una hora. ¿Y qué pasó? Pues Pedro cayó en tentación, no solamente hablando de la negación, sino que fue tentado a cortarle la oreja a un alguacil de los principales de los judíos. Entonces miremos la tentación en la cual fue expuesto este hombre, y cayó porque no estaba velando. Pedro no estaba velando. Entonces el Señor está hablando aquí de los débiles que somos, de nuestras flaquezas para luchar contra el pecado, y nos señala cuál es el remedio
contra la inclinación que tenemos de ir en contra de la santidad. Dice Cristo, estad alerta, permanezcan vigilantes. Un creyente debe estar completamente despierto y hermanos, sabemos que todos físicamente estamos despiertos, pero espiritualmente quizás no. Pero si se mantiene espiritualmente despierto, si con corazón y mente está alerta o vigilante, entonces vencerá la tentación. La tentación para los discípulos era la de ser infieles a Jesús. Y ya sabemos que ellos, incluyendo definitivamente a Pedro, no permanecieron alerta, no hicieron una labor ferviente en oración y por otro lado, sí sucumbieron ante la tentación. Así que esto nos enseña de que nosotros somos débiles y por lo tanto debemos estar velando. En Hechos 20:31 también se nos da otro ejemplo de este deber o responsabilidad que tiene todo creyente. Dice Pablo, por tanto velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado en amonestar con lágrimas a cada uno. Y él les exhorta en la despedida de los ancianos de Éfeso a que hagan sonar las alarmas, le dice, estén alertas. Y advierte a los ancianos acerca de la lucha espiritual que confrontan, la que ningún miembro de la iglesia puede correr el riesgo de tomar livianamente esta orden. Velen, por favor, vigilen. Y Pablo lo habla en el contexto de que vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Primera de Corintios 16, 13 al 14. Dice, otra vez Pablo dice, velad, estad firmes ¿en quién? En la fe, portados varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero acá otra vez dice, velad y estad firmes. Pablo aquí da una serie de órdenes breves, esperando que los creyentes de Corinto pongan en práctica los mandamientos. Y el primero de estos, ¿cuál es? Velad. Uno de los mandamientos que el Señor extiende aquí es, velen, velen. En Primera de Tesalonicenses 5:6 encontramos otro texto también donde se nos habla del fundamento de este deber establecido, o esta responsabilidad. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, no durmamos, está hablando espiritualmente, no físicamente, sino que velemos y seamos sobrios. Así que, hermanos, Pablo, en el contexto también de la segunda venida de Cristo, dice a estos creyentes, porque aquí está hablando de Segunda de Tesalonicenses, está hablando de la venida de Cristo, no nos dejemos arrastrar por la pereza, ni estemos desprevenidos, sino que preparémonos y estemos espiritualmente alertas, firmes en la fe, valerosos, fuertes, en serenidad, pero con alegre anticipación, mirando, hermanos, hacia adelante el futuro día del Señor. Pero sobre todo hagamos esto porque pertenecemos al día y no a la noche. Estemos velando, hermanos. Primera de Pedro 5:8 también, Pedro nos habla de otra exhortación, otra vez la de velar. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí otra vez la orden, velar. Pedro aquí nos exhorta a velar, a estar alerta, y es decir, a permanecer en un estado de vigilancia. Hermanos, si hay algo que el diablo hace es perseverar en su vigilancia para acecharnos constantemente. Y en vista de que el enemigo de nuestras almas está constantemente acechándonos, por lo tanto debemos estar velando. Apocalipsis 16:15, otro texto. Dice el Señor Jesucristo, por boca de Juan, del apóstol Juan, dice aquí, yo vengo como ladrón, otra vez como en el contexto de lo que leíamos en Mateo 24, bienaventurado ¿a quién? El que vela, dichoso el que vela, el que está vigilante y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Bienaventurados, dice el Señor, los que velan, no los que dicen ser creyentes, sino los que permanecen vigilantes. De hecho, la falta de vigilancia en el corazón y en nuestra vida espiritual es ausencia de la vida de gracia en esa persona. Podríamos decir que esta persona no es creyente. Todo creyente será movido a estar vigilante en cuanto a su condición espiritual. Y estos textos, hermanos, son suficientes, creo que para demostrar que todo creyente tiene la responsabilidad de obedecer ese mandato. Mire que estoy hablando de un mandato muy claro y muchas veces reiterado una y otra vez en versículos y en pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. No se trata de algo opcional, tampoco de una sugerencia, sino de un mandamiento.
Por cierto, hermanos, y esto es bueno recalcarlo, que la sociedad de nuestros días, si algo es apática, podríamos decir que alérgica, es al deber, a lo que hablamos de las responsabilidades, al sentido del deber. ¿Qué reclaman en las protestas estas personas? Derechos, derechos. Nuestros derechos están siendo violados. Están siendo injustos porque no están haciendo valer nuestros derechos. Pero hermanos, son alérgicos a la palabra deber, deber. Y lamentablemente, hermanos, muchos de los que profesan ser cristianos están en la misma situación. Les gusta oír las promesas de Dios, de los privilegios que tienen los cristianos, pero se molestan cuando se les habla de las demandas que los creyentes tienen de vivir la vida cristiana. Cuando se les habla de mandamientos, a eso no les gusta. No les gusta cuando les habla de la palabra deber. Y precisamente, hermanos, todo cristiano tiene una responsabilidad sobre sus hombros, la cual, hermanos, si no lleva a cabo es porque la gracia en él no ha operado, porque todo cristiano, hermanos, tiene un sentido del deber más que del deseo. Pero bueno, hermanos, entender que el Espíritu Santo pone a nosotros el querer como el hacer en esas responsabilidades y en esos deberes que tenemos como creyentes. Ahora, si usted en realidad es cristiano, debería desear saber cuáles son los deberes de la vida cristiana. Y eso es así porque cuando amamos realmente a una persona, fluirá naturalmente de ese amor un deseo por obedecer al objeto de ese amor. Por eso, hermanos, dice el Señor, el que me ama, guarda mis mandamientos. Una persona que no esté dispuesta a obedecer los mandamientos de Dios, no podemos decir que ama a Dios. Por eso es que el infierno es un lugar en donde van a estar todos los que vivieron conforme a sus deseos y no conforme a sus deberes. Hermanos, no vivamos conforme a nuestros deseos, así nos parezcan cómodos. Y hay veces, hermanos, que los deberes resultan en que nuestra comodidad sea quitada, pero vale la pena, hermanos, vivir para el Señor porque no vivimos ya para nosotros mismos. Hermanos, por ejemplo, nuestros hijos, cuando los mandamos a hacer ciertas tareas, a atender su cama, ¿qué hacemos cuando ellos nos dicen, yo no quiero tender la cama, papá? Es que el problema no es que quiera. El punto es que él debe tender porque es un deber que él tiene. Asimismo, los cristianos, como hijos de Dios que somos, estamos en el sentido del deber. Si realmente somos hijos de Dios, no es porque queramos hacer, sino porque debemos hacer. Así nos resulta incómodo. Y precisamente Pablo habla en Efesios 2, hace una descripción de las personas que se dirigen rumbo a este horroroso lugar que llamamos el infierno. Dice en Efesios 2, dice que estas personas se describen como las que siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, al diablo, y los que viven en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Ellos viven haciendo sus propios deseos y no se agradan en cumplir la voluntad y los mandamientos del Señor. Pero el verdadero creyente, hermano, no vive conforme a sus deseos. No, de eso nos rescató Dios, sino conforme a los mandamientos de Dios, conforme a esos deberes. Y aquí, en este caso, nuestro deber, ¿cuál es? Velar. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, entonces. El planteamiento de la responsabilidad que tiene todo creyente de velar. La responsabilidad que tiene todo creyente verdadero. Digo verdadero, hermanos, porque un impío no puede cumplir esta tarea. Es el Espíritu Santo que nos capacita, nos pone en querer como en hacer. Ahora, ¿en qué consiste la responsabilidad de velar? Bueno, vamos a explicarla. Después de dar el sustento o el fundamento bíblico de esta responsabilidad, veamos en segundo lugar el planteamiento de la responsabilidad. Vamos a explicar de qué se trata esta responsabilidad. Veamos en primer lugar, para explicar esto, el significado del término velar. El significado del término velar. ¿Qué significa velar? Si debemos velar, ¿qué significa eso bíblicamente? Bueno, el término velar significa estar constantemente alertas o vigilantes. Estar diariamente alertas o vigilantes. La palabra griega se deriva de la palabra del nombre Gregorio. Gregorio significa el vigilante. De ahí viene la palabra vigilar. Y lo que implica es estar despiertos, lo opuesto a estar durmiendo.
Así que la palabra de velar se convierte en estar alerta, en permanecer vigilante. Usted, por ejemplo, cuando ven una persona que es vigilante, ¿qué hace? ¿Qué hace en la noche? ¿Dormir? Bueno, no debería dormir. El trabajo de él es vigilar, no dormir, para estar ¿qué? Cuidando de las cosas que se le dieron a cuidar. En este caso, hermanos, nosotros tenemos algo muy valioso que debemos estar cuidando. ¿Qué es lo más valioso que Dios nos ha dado para que lo cuidemos? Nuestras almas. Nuestras almas deben estar al cuidado y por lo tanto se nos llama a estar vigilantes. Y en la mayor parte de las veces de la Biblia se nos usa esta palabra refiriéndose a estar despiertos físicamente, o más bien, la mayoría se refiere a estar despiertos espiritualmente y la menor parte es a estar despiertos físicamente. Pero aquí se señala más bien a estar despiertos espiritual y moralmente. Por ejemplo, hermanos, y esto lo vamos a hacer para comparar el dormir espiritual con el dormir físico. Cuando una persona, hermanos, está dormida, físicamente queda totalmente inconsciente de este mundo. No le deja pasar, es como si esa persona estuviera muerta. El mundo que le rodea en ese momento para él no existe. Y entra a un mundo ¿de qué? De fantasía e imaginación, porque ya entra al mundo de los sueños. Es como si ese mundo dejara de existir para esa persona, es como si esa persona estuviera fuera de la realidad. Es decir, el sueño físico nos aleja de la realidad para vivir un mundo utópico, un mundo fantasioso. Y de la misma manera, cuando una persona está espiritualmente dormida, esta persona está fuera de la realidad espiritual. Por eso que hay personas que creen que son buenas cuando son malas en la realidad, o creen que están agradando a Dios, o piensan que son cristianas, pero ¿por qué ellas creen eso? Porque espiritualmente están dormidas. Puede ser que están muertas espiritualmente. Pero ¿cómo debemos suponer que un cristiano debe vivir a la luz de esa realidad espiritual de que el mundo entero está bajo el maligno? Como dice 1 de Juan 5:19. De que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, de que el pecado que aún mora en nosotros está aliado con el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo? Nos preguntamos cómo debemos vivir o debe vivir un cristiano a la realidad de esto. Bueno, un cristiano debe vivir permaneciendo vigilante a las tentaciones. Hermanos, un creyente puede estar completamente despierto físicamente y todavía sucumbir ante la tentación. Pero si se mantiene espiritualmente despierto, si su corazón y mente está alerta o vigilante, entonces vencerá la tentación. Nosotros debemos ver las doctrinas bíblicas como una realidad espirituales y no como meros conceptos teológicos, hermanos. Nosotros cada vez que aprendemos una doctrina, ¿es para qué? Para que aprendamos a estar, ¿qué? Alertas y vigilantes. Como lo hacemos en el curso de membresía, estamos dando esos temas para que las personas aprendan a estar despiertas y no caer. Por ejemplo, en el día de ayer tocamos el tema del orgullo en contraste con la humildad, o la humildad. Hay muchas personas que creen que son humildes, pero en realidad el orgullo los tiene controlados. ¿Y cómo sabemos si estamos siendo orgullosos? Miramos algunas cualidades. Nos enfadamos fácilmente. Cada vez reclamamos nuestros derechos y eso es una muestra del orgullo. Ahora, creo que eso sí deberíamos estar nosotros cuidando y conocer mucha palabra para poder estar vigilando. No solamente es orar, es estudiando, escudriñando las Escrituras. El comentarista bíblico del siglo XVIII, John Brown, nos dice respecto a lo que estoy hablando. Dice, estar en vela en el contexto de resistir al maligno implica primero que el individuo esté consciente de la existencia y la realidad de los peligros a los cuales sus más altos intereses están expuestos. ¿Y cuál es su alto interés? Su alma. Segundo, que él está alerta para notar todos los movimientos de ese enemigo sutil, activo y cruel y poderoso. Y tercero, para no ser ignorante de sus engaños. Hay gente que como no conoce doctrina, fácilmente se deja engañar por las sutilezas del enemigo. Entonces, para estar despierto no debemos ser ignorantes de tales engaños, tiene que andar circunspecto, percibiendo que en cualquier lugar el enemigo puede hacer su aparición. Y en cuarto, que éste se disfraza de tal forma, así como varía su apariencia, que es
requiere de sagacidad espiritual en su estado más alerta para poder detectarle. Por ejemplo, nadie a veces detecta un falso cristiano o un falso maestro porque no está alerta. Y finalmente dice él, cuando el enemigo es descubierto, preparado para devorar o para engañar, para mentir o destruir, el que esté alerta, esté listo, bien despierto, en plena posesión de las facultades espirituales, preparado para utilizar los medios apropiados para contraatacar y así frustrar los nefastos propósitos del enemigo. Hermanos, nosotros tenemos una lucha constante contra esto. Y estamos vigilantes por eso es que nosotros no podemos, hermanos, dejar de buscar al Señor, dejar de orar, dejar de escudriñar las Escrituras y estar haciendo un examen de nosotros. Todo esto es lo que implica velar, es todo lo contrario a estar distraído, inactivo en el mundo espiritual. Y los que están dormidos espiritualmente son todos aquellos que están atentos al mundo y a sus asuntos. Hermanos, ellos saben todas las cosas del mundo, que las cosas que le importan a este mundo los han adormecido respecto a las realidades espirituales que le rodean. Ellos saben todas las cosas del mundo, pero en cuanto a doctrina bíblica, en cuanto a cosas que deben servir para su alma, ellos no tienen conocimiento, son ignorantes a estas cosas, y estas personas están muy atentas a lo que sus sentidos físicos perciben, pero no a las cosas espirituales. Y Pablo exhorta poniendo una cosa contra la otra. En 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Él está diciendo, pongamos peso en las cosas que no se ven, las espirituales, porque estamos muy inmiscuidos en este mundo, lo cual nos está llevando a tener un adormecimiento en lo que debemos velar. Hermanos, no podemos estar alerta en las cosas que no se ven si al mismo tiempo estamos más preocupados por las cosas que sí se ven. Y eso nos pasa a muchos. Estamos más ocupados en las labores del presente, de aquí y el ahora, más que en las cosas de Dios. Nuestros trabajos no pueden faltar. Somos puntuales en nuestras labores cotidianas de nuestro trabajo. Pero ¿qué en los asuntos espirituales de nuestras almas? Madrugamos para trabajar, pero ¿qué? Nos levantamos a orar y a buscar el rostro del Señor. Acudimos frecuentemente a citas y a cosas puntualmente, pero hermanos, así acudimos a la iglesia para buscar de la gracia del Señor. Es triste, hermano, a veces como hombres que profesan la fe mandan a sus hijos cuando están medio delicados, o sea, de alguna gripa, sí los mandan al colegio y madrugan a llevarlos, pero para la iglesia están enfermos. Son personas que están dormidas espiritualmente, porque para ellos ven las más importantes las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Que los niños no falten a la escuela, pero que sí falten a la iglesia por la enfermedad. O esas personas que no vinieron el domingo para congregarse porque estaban enfermas, el día lunes están madrugando para ir a sus trabajos y no se les acabó la enfermedad. O sea, no hay enfermedad para trabajar, pero sí hay enfermedad para acudir a la iglesia, a los medios de gracia. Eso es lo que está pasando y por eso Pablo exhorta contundentemente en Colosenses 3:2 diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo no estoy diciendo que seamos irresponsables en nuestros trabajos, en los niños, en el colegio. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que demos prioridad, seamos consecuentes. ¿Dónde está nuestra mirada? Y la razón por la que Pablo dice esto es porque estas dos cosas son mutuamente excluyentes. Si hay un amor por el mundo, no hay amor por las cosas de arriba. Donde está una, no puede estar la otra. Estas dos cosas son completamente contrarias. Si vamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no podemos estar poniendo las cosas de este mundo en primer lugar, ya que esto nos impedirá estar despiertos espiritualmente. Así que el deber de velar generalmente está relacionado con el hecho de estar sobrios, de estar en los 5 sentidos espirituales. Hermanos, una persona que ha perdido la sobriedad, por ejemplo, una persona que se embriaga, un borracho, pierde ¿qué? Los sentidos. No mira bien, no escucha bien, no camina bien, no palpa bien. Pues espiritualmente hay personas que han perdido la sobriedad. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:6, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. Que nuestros sentidos estén al tanto de las cosas espirituales.
En 1 de Pedro 5:8 se nos dice, sed sobrios. Otra vez, mire la relación que hay entre la orden de velar y ser sobrios. Nuestros sentidos deben estar despiertos a las realidades espirituales. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrio, ahora la palabra, ¿qué significa ser sobrios? Quiere decir ser moderado en las cosas lícitas de este mundo y no en las cosas pecaminosas. Ojo, estoy diciendo que ser moderado en las cosas lícitas de este mundo. Por ejemplo, ¿es lícito trabajar? Claro, yo debo trabajar. Pero hermanos, hay veces cuando desplazamos las cosas de Dios por el trabajo, eso se convierte en pecado. Y Dios nos manda a trabajar, el que no trabaja, que no coma. Pero cuando esas cosas ya toman un lugar y remueven las cosas y hacen a un lado las cosas espirituales, en ese momento ya estamos perdiendo sobriedad. No estamos siendo sobrios porque le estamos dando prioridad a cosas que realmente no deben ser prioritarias, aunque son necesarias. Lo prioritario es el alimento y el bien de nuestras almas. Por eso el Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios, primeramente, y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Pero el problema es que nosotros ponemos en primer lugar las añadiduras y después ponemos el reino de Dios. Si queda tiempo, vamos a la iglesia. Si queda tiempo, buscamos al Señor. Si queda tiempo, oramos. Si queda tiempo, leemos la Biblia. Pero no hay prioridad por las cosas de Dios. El problema es que estamos dormidos espiritualmente. Es sobrio la persona que reconoce que la felicidad está en ser favorecidamente conformado en la imagen de Dios, es decir, en crecer en santidad. Y esto es lo más valioso que un hombre puede tener, más que todas las riquezas que este mundo nos puede ofrecer. Y él entiende, hermanos, y todo creyente debe entender esto, es que la felicidad de nosotros no consiste en los bienes que el hombre posee. El Señor Jesucristo dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. El hombre feliz es el hombre que es más santo. ¿Quieres ser santo? Sé más santo. ¿Quieres ser feliz? Sé más santo. La santidad trae la felicidad. Una persona que está alerta y vigilante se va a cuidar de todas estas cosas porque sabe que lo que hace miserable a una persona son las cosas de esta vida. Por eso decía Jesús muy claro, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere lo más valioso? O sea, ganó lo menos valioso y perdió lo más valioso. ¿Qué? Su alma. Así le está pasando a muchos que profesan ser cristianos. Dicen ser creyentes, pero ni siquiera velan, no tienen los sentidos despiertos porque le están dando prioridad más a los asuntos de este mundo, a sus trabajos. Para eso nunca falta, para eso sí hay tiempo, para eso dedican todos sus esfuerzos, pero para las cosas de Dios no hay que esforzarse mucho. Pero veamos en segundo lugar, hermanos, luego de haber considerado el significado de la palabra velar, veamos el contexto del mandamiento de velar. El contexto. En el Nuevo Testamento, hermano, el mandamiento a velar aparece con frecuencia o con referencia más bien a dos cosas. En primer lugar, debemos velar en el contexto de nuestros enemigos que tenemos a nuestro alrededor. Si algo tiene el creyente, hermano, después de que haya sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo, es que se gana una cantidad de enemigos. Y hay ciertos enemigos que luchan con nuestras almas. El primero de ellos son las tentaciones. Mateo 26:41, el Señor ya nos había dicho, velen y oren para que no entréis en tentación. Hermanos, no se está diciendo con esto que la tentación sea pecado. El pecado no es la tentación, el pecado es caer en la tentación. Pero dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero no dice el que cae en la tentación. No el que cede a la tentación es bienaventurado, sino el que soporta, el que resiste la tentación. Y el Señor nos dice, velen y oren para que no entréis en tentación. Noten que aquí no dicen velen para que no ceden o no cedan a la tentación, lo cual implica pecar. No, Él dice, no para que no entréis en tentación. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué es entrar en tentación? Porque una cosa es ser tentado y otra cosa es entrar en tentación y otra cosa es caer en tentación. Una cosa es ser tentado, otra cosa es entrar en tentación y otra cosa es caer en tentación. Bueno, no es lo mismo las tres cosas. Entrar en tentación no significa simplemente ser tentado.
Dios nunca nos promete una vida libre de tentaciones, ¿cierto? Si no, la oración del Padre Nuestro estaría incorrecta, porque ahí no nos dice, Señor, líbranos de la tentación, no, líbranos de entrar en tentación. Y Cristo no nos enseña a orar por algo que Dios no nos daría. Algunas tentaciones pueden ser evitadas, pero en esta vida es imposible escapar completamente de todas las tentaciones. Entrar en tentación, entonces, es una experiencia más peligrosa que el mero hecho de ser tentados. Bueno, entrar en tentación tampoco significa ser vencido por la tentación, porque una persona puede entrar en tentación y con todo no caer bajo ella. Por ejemplo, José experimentó un periodo de entrar en tentación, pero no cayó en tentación. Entró en tentación, pero salió de ella triunfante. Entrar en tentación, ¿qué es entonces? Bueno, es cuando estas insinuaciones encuentran eco en nuestras corrupciones internas y generan un diálogo en nuestro corazón. ¿Se acuerda cómo comenzamos a cavilar, como que será que sí, será que no? Y empieza a razonar con nuestra mente y a seducir nuestros afectos. Ya cuando esto ocurre es porque hemos entrado en tentación. Y aunque entramos en peligro, aún podemos escapar. Pero la lucha será más agónica, y lo que Cristo nos señala aquí es que debemos estar velando y orando para que las tentaciones permanezcan tocando la puerta, pero nunca entren. Y eso es lo que pedimos, Señor, no nos permitas que entremos en tentación, que ellas toquen la puerta, pero nunca le abramos la puerta. Jonah Owen, el teólogo inglés, lo dice de esta manera. Él dice, entrar en la tentación significa experimentar un grado no usual del poder cautivador de la tentación. A veces la tentación es como un vendedor tocando a la puerta. Noten cómo él lo ilustra. Puede ser ignorado o le podemos decir que se vaya y lo hace. Pero en otras ocasiones la tentación es como un vendedor que ya ha metido su pie en la entrada de la puerta. Este vendedor no solo está decidido a vender sus bienes, sino que sus bienes son muy atractivos. Mientras que la tentación simplemente toca la puerta, somos libres para no hacer caso de ella. Pero cuando la tentación ya se ha metido en la casa, ya ha entrado en el cuarto de nuestro corazón, entonces entramos en tentación. Si noten la ilustración, me parece bastante clara lo que John Owen habló de entrar en tentación, aunque noten que no hemos caído todavía en ella. Así que debemos estar velando, hermanos, entonces, para que ni siquiera entremos en tentación, lo cual nos puede conducir al pecado, y el creyente no solamente debe cuidarse del pecado, sino de todas aquellas circunstancias que los pueden llevar a pecar. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la enseñanza anterior? De nuevo aquí cito a John Owen. De hecho, hermanos, de paso, antes de leer esta, hay libros que usted debería tener en su librero. Así como usted acomoda su ropa, su ropero, tenga su librero, hermanos. Y uno de los libros que recomiendo es La mortificación del pecado de John Owen. Es buenísimo ese título. Otro libro que les recomiendo es Las tentaciones de John Owen. Busquen todos los 6 libros de John Owen, que son muy buenos en cuanto a nuestra lucha con el pecado. Los recomiendo. Esta es una cita del libro Tentaciones de John Owen. Dice aquí, ningún hombre puede pretender que le teme al pecado si no le teme a las tentaciones. Es como si John Owen quisiera decir, si ustedes odian el pecado, también deben odiar las tentaciones que los llevan a pecar. Sigue diciendo él, estas dos cosas están íntimamente ligadas, que no pueden ser separadas. Satanás las ha unido de tal modo que es muy difícil para cualquier hombre apartar la una de la otra, es decir, la tentación del pecado. Sigue diciendo él, aquel que no odia la raíz, tampoco odia el fruto. O sea, si odias el pecado, vas a odiar también la tentación. Hermanos, ¿cómo puedes decir que odias el pecado cuando no te cuidas de las situaciones que te pueden llevar a pecar? Cuando no estás velando en medio de esas situaciones, cuando no huye de ellas, cuando alguien mira las tentaciones como algo sin importancia, está evidenciando realmente que no odia el pecado. Porque si alguien lo odia, va a huir de toda circunstancia que lo lleve a caer en pecado. Por lo tanto, dice Pablo, velad, estar alerta, permanecer vigilante, dice Cristo, para que no entréis en tentación, es decir, a una circunstancia que lo pueda llevar a cometer pecado. Otro enemigo, hermano, no solamente tenemos las tentaciones, sino que otro enemigo es el diablo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad,
Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo sé que ustedes han visto esas documentales de la National Geographic, pues de los animales, cuando el león sigilosamente cuida a la presa. ¿Qué está estudiando? Vemos que el león es constante, pero es paciente a la vez. Y cada vez que lo rodea a la presa, está estudiando las zonas débiles en las cuales él puede atacar. Pues Pedro está comparando al diablo en su acecho contra su presa, y nosotros siendo la presa de Satanás, y él está acechando hacia nosotros. Y Satanás es muy astuto, posee miles de años de experiencia en eso de engaño y astucia. Y él es estratégico al pelear. Por eso Pablo nos advierte en 2 de Corintios 2:11, que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, todo cristiano sabe que el diablo es poderoso y que nosotros en nuestras fuerzas quedamos aniquilados en el mismo momento que pretendamos luchar contra él. Solamente es Dios quien puede darnos la victoria y cuando nos amparamos en el poder de sus fuerzas. Y hermanos, que aún usa las cosas que son lícitas para llevarnos a pecar. El diablo utiliza cosas que son lícitas. Por ejemplo, hermanos, ¿quién dijo que comer era pecado? Pero nos puede llevar a la gula y a convertir la comida, lo que es lícito, en pecado. Hermanos, es lícito dormir, pero cuando nos volvemos perezosos y ya usamos de eso, nos convertimos en pecadores. Mire que hay siempre un balance y el diablo quiere llevarnos o tentarnos a buscar ese desequilibrio. No debemos ignorar, hermanos, las formas en que él nos tienta. Por eso es que necesitamos estar empapados de la palabra de Dios. Así que velemos más intensamente, porque de acuerdo a la Escritura, los grandes hombres de Dios fueron mayormente tentados en esos periodos de victoria. ¿Y sabe qué? Hay veces, hermanos, que estamos viviendo victoria en la vida espiritual, pero no nos confiemos. El que está firme, mire que no caiga. ¿Qué pasó con David? Cuando David había adquirido la mayor de las victorias, había puesto pueblos bajo su dominio, bajo su reinado, ¿qué pasó? Un día decidió no ir a la guerra y quedarse en la casa descansando. ¿Y qué pasó? Vio una mujer que no debería mirar, que no era su esposa, y todo entró por los ojos y comenzó a codiciar lo que no debería codiciar. ¿Y qué pasó? Cayó en pecado David. ¿Qué pasó? No estaba velando, no estaba vigilando, y el enemigo fácilmente lo atrapó en su debilidad. ¿Ustedes recuerdan Ezequías? ¿Se acuerda? El rey que duró un tiempo enfermo y estaba a punto de morir y le pidió al Señor que le diera más años y el Señor lo sanó y Ezequías fue sanado. Pero de pronto, hermanos, vinieron los príncipes de Babilonia y él fue tentado a mostrarle la gloria. Mira lo que yo he conseguido con mi reinado, y le mostró todas las riquezas de Israel. ¿Y qué pasó? Fue tentado a mostrarle, y después los babilonios tomaron como cautivos a los israelitas, y todo fue porque Ezequías en su orgullo quiso mostrar sus glorias. ¿En qué momento pasó esto? En los momentos en que esos hombres descuidaron la guardia y pensaron que estaban bien, victoriosos, y descuidaron en ese momento, y el enemigo vino y los hizo caer en pecado. Eso nos va a ocurrir en nosotros, hermanos, si no prestamos atención de estas maquinaciones. Por eso David dijo en el Salmo 30, 6 al 7, dice: en mi prosperidad dije yo, mire lo que él decía, no seré jamás conmovido, dijo en su prosperidad. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Pero ¿qué hizo Dios? Escondiste tu rostro y fui turbado. Cuando él creyó que estaba firme, cayó. Hermanos, Dios escondió el rostro de David para hacerle ver su debilidad. Por eso debemos velar. No solo debemos escudriñar las Escrituras, sino que también debemos observar cómo el enemigo nos tienta. Debemos reflexionar en esto para que no ignoremos sus maquinaciones. Hermanos, la gente habla de muchas maquinaciones que no son bíblicas, como que el diablo se me apareció, que me movió la olla o la cama. No se trata de esto. Se trata es cómo él te está llevando a cometer pecado contra Dios. Es a eso lo que se refiere. Ahora, otro enemigo por el que tenemos que estar vigilantes,
Y lo digo, hermanos, porque en ese tema de la batalla espiritual, algunos círculos evangélicos ven al diablo en todo, en la Coca-Cola, en la sopa, en los chitos, todo en donde está metido, pero nunca ven el diablo donde realmente debería estar, que es en los pensamientos y en las tentaciones. Ahora, otro enemigo al que tenemos que estar vigilante, hermanos, no solamente es a las tentaciones y al diablo, sino a las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas. Estamos llenos de falsas doctrinas en nuestro mundo. En Hechos 20:31, Pablo nos muestra que velen, porque precisamente esas falsas doctrinas nos van a arrastrar. Vivimos en una época que es indiferente a los temas doctrinales. Para ellos es una pérdida de tiempo tratando de entender la distinción que existe entre una doctrina y otra. Por ejemplo, muchas personas que dicen ser cristianas hablan de qué es la justificación y la santificación y no saben nada. Obviamente no son cristianos, porque un cristiano sabe de qué se trata la justificación y de qué se trata la santificación. Y le dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Ellos no saben nada de esto. Ahora, es porque están arrastrados por falsas doctrinas. Hermanos, hay distinciones que traen repercusiones serias para nuestras almas. Si una persona no sabe doctrina, fácilmente se deja llevar por el error. Porque si no conoce el billete genuino, ¿cómo va a conocer los falsos? Por eso es importante que nos hagamos de buenos libros, de aprender bastante doctrina, hermanos. Hay que leer la Biblia, pero hay que leer buenos libros que nos ayuden a crecer en el conocimiento de las doctrinas bíblicas. Porque es la verdad lo que Dios utiliza para santificarnos. Si usted realmente está preocupado por su santificación, va a hacerse de buenos libros, porque sabe que a través de estos hombres que Dios le ha placido darles entendimiento bíblico, nos va a ayudar para santificar nuestras almas. Recuerda, hermanos, que el Señor dijo, santifícalos. En tu verdad, tu palabra es verdad. Es a través de las verdades, de las doctrinas que Dios nos santifica. Por eso decía Pablo en Hechos 20:31, dice, porque yo sé, note esto lo que dice a los ancianos de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31, por tanto, velad, velen, porque hay falsas doctrinas, hermanos. No seamos tan superficiales en los asuntos doctrinales, porque es la verdad de Dios la que usa Dios para nuestra santificación. Entre más doctrinas aprendamos, más discernimiento vamos a tener para identificar a los falsos maestros y a las falsas doctrinas. Aquí no hay excusa para decir que no tenemos hábitos de lectura, porque nosotros llegamos a la vida cristiana con muchos malos hábitos y ahora tenemos que cultivar buenos hábitos, entre ellos leer. Pero no tenemos, hermanos, que quedarnos dormidos en esto. Hermanos, velen, porque el error es el arma que utiliza Satanás para desviar la atención de la iglesia. Pero no solo debemos velar en el contexto de nuestros enemigos que tenemos a nuestro alrededor, sino que también, hermanos, debemos velar por los recursos de gracia que Dios nos ha prometido. Hermanos, dice la palabra de Dios, velad y orad, y se combina aquí la oración con el velar, ser vigilantes, oren. Y lo mismo el apóstol Pablo en Colosenses 4:2 dice, no solo debemos estar vigilantes y conscientes de los peligros a nuestro alrededor, sino que también debemos estar alertas de la ayuda que Dios nos ha prometido. Dios nos ha prometido ayudarnos en medio de esto, pero ¿cómo hacemos para velar? Hagamos uso de esos medios. Y cuando estamos en oración es cuando estamos más conscientes de la ayuda de Dios. Por eso Cristo dijo en Mateo 18 que si nosotros pedimos a nuestro Padre Celestial, Él nos dará cosas, buenas cosas a los que le pidan. Cosas buenas que son las cosas que son fruto del Espíritu Santo. ¿Qué le estamos pidiendo, Señor? Desarrolla en mí humildad. Desarrolla en mí, hermano, amado Dios, dominio propio. Desarrolla en mí más amor por los demás. Así que, hermanos, esas cosas debemos pedir. Bueno, habiendo visto el fundamento de esta responsabilidad que tiene el creyente velar y el planteamiento de esta responsabilidad, veamos por último y de forma muy, pero muy breve, el refuerzo de esta responsabilidad de velar. El refuerzo de esta responsabilidad de velar. Ahora usted dice, bueno, ¿cómo yo refuerzo esto? Bueno, en primer lugar, reflexiona acerca de la presencia continua de nuestros adversarios que nos rodean.
reflexiona acerca de la presencia continua de nuestros adversarios que nos rodean. Hermanos, si anhelamos estar vigilantes y tener moderación en las cosas que no son lícitas, debemos reflexionar acerca de la presencia continua de nuestros adversarios que nos rodean. Hermanos, el creyente no está en un parque de diversiones. Esto no es Disney World. Esto es un campo enemigo. Hermanos, dice que el mundo está bajo el maligno. ¿Qué significa esto? Que estamos en terreno enemigo. Estamos en trincheras. El cristiano, hermano, no está de vacaciones. El cristiano está militando y estamos rodeados y bombardeados de tentaciones, del enemigo, de muchas cosas que nos afrentan diariamente. Dice Pablo en Efesios 6 que dice que él lanza sus dardos. Así que el creyente está en medio de una guerra donde día a día se libra una batalla con nuestra alma. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10:3, dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y la palabra milicia implica que somos militares de Cristo. Pero dice que nuestras armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De aquí, hermanos, una lucha continua que la iglesia tiene. Somos una iglesia militante. Y en Efesios 6:10, hermanos, Pablo también dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿está qué? Firme. Debemos estar velando, hermanos, porque es una guerra. Hermanos, estamos en una guerra. Debemos entonces vigilar. ¿Qué hace un militar, hermanos? ¿Se acuesta a dormir? No, él está vigilando, utilizando sus armas, armado para el momento malo. Segundo, medita sobre estas cosas, porque el estado eterno de tu alma está en juego en este asunto. Medita sobre estas cosas, porque el estado eterno de tu alma está en juego. Hermano, medita seriamente en las cosas que están en juego en esta cuestión, porque está en juego el eterno estado de tu alma. Hermano, sabemos que la salvación no es por obras, que no somos salvos por velar, pero toda persona salva velará sabiendo, hermanos, que un día tendremos que rendir cuentas a Dios. Eso es lo que el Señor nos advierte en Mateo 24:42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pero nosotros estamos conscientes, hermanos, que el Señor viene, no sabemos en qué momento, pero entonces, como no sabemos qué nos toca, velar. Versículo 44 dice, por lo tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre la casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y esta persona no vigila, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y sabe qué pasará? Hermanos, ¿acaso está hablando aquí de galardones? Ay, ¿no le dará el premio? No. Está hablando de que esta persona que no vela, no es un cristiano. ¿Por qué? Mira dónde terminará esta persona. Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Una persona que no vela no es un creyente. Así que si no estamos velando, hermanos, el velar y el estar vigilando es una evidencia de que somos realmente hijos de Dios. El creyente tiene la responsabilidad de ser vigilante, de tener ceñidos sus lomos y sus lámparas, así como las vírgenes, ¿no? Que tenían aceite en sus lámparas. Es en esa condición que espera la venida del esposo.
Y yo sé que, hermano, la comparación de la venida del Señor con la de un ladrón en la noche enfatiza que el hallarse sin velar es inexcusable. Es decir, nadie tiene excusa de decir no velé. Simplemente el no velar significa que nunca fuiste lo que creías ser. La venida de Cristo, hermanos, es el cumplimiento de una promesa que tendrá resultados catastróficos y debiera ser un incentivo para vivir la vida de santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que debemos velar porque el estado de tu alma está en juego en este asunto. Hermanos, yo no sé, ustedes recuerdan la historia del progreso del peregrino, ¿no? Todos han leído este libro de Juan Bunyan. Era un hombre que conocía muy profundamente el corazón del hombre. Y cuenta que Cristiano llegó a la casa de intérprete. Y en la casa de intérprete encontró un hombre que estaba encerrado en una jaula de hierro. Y entonces Cristiano le pregunta, ¿por qué tú estás aquí en ese lugar? Y él le contesta, es que yo ahora soy lo que una vez no fui. Y él dice, ¿y qué eras? Yo era una persona que profesaba ser cristiano. Yo creía que yo era cristiano. Pensaba, yo iba a la iglesia, hacía todas las cosas, pero me di cuenta lamentablemente tarde, que nunca fui lo que pensaba ser. Nunca fui cristiano. ¿Sabe qué? Estoy aquí porque yo nunca velaba, nunca vigilaba mi alma. Y eso era una evidencia de que nunca fui lo que decía ser. Pues quizá, hermanos, esto nos está hablando a nosotros. Quizá nosotros pensamos, muchos de aquí, quizá, hermanos, no hemos alcanzado la gracia y pensamos que somos salvos. Pero tristemente terminarán como este hombre en la jaula de hierro. Terminarán en una condición que no era lo que ellos pensaban que era. Por eso dice el Señor en Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado. ¿Cuál es el dichoso? El que vela, dice, el que vela. Lo contrario es miserable el que no vela. ¿Por qué? Porque él recibirá su justa retribución. Pero bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿De qué está hablando aquí? De la santidad. Es un hombre que está vigilando en buscar la santidad. Aquí está diciendo el Señor, vela, porque de eso depende el estado eterno de tu alma. Todo aquel que ha sido salvo se encontrará velando. Y en último lugar, hermanos, medita en la suficiencia de la gracia de Dios. Hermanos, el mismo Señor que nos invita a velar y a orar en su palabra, que no entremos en tentación, nos dice también que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa es la promesa del Señor. Hermanos, no hay tentación que no podamos resistir, pero aún así Dios nos manda a velar, pero también nos ha provisto la gracia suficiente. Hermanos, tú tienes los medios. Si tú haces un uso responsable de los medios, vas a poder resistir la tentación porque vas a velar, vas a estar vigilante. Si estás vigilante, no vas a caer fácilmente en la tentación. Así que si en realidad somos verdaderos creyentes, estaremos continuamente, ¿qué? Velando. Pero si no es así, hermanos, será una evidencia de que nunca hemos sido salvados. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar.